Muchas veces nosotros hemos contenido y hemos tenido con antelación la información. Por ejemplo, el tema de los restos humanos que se encontraron. Eso se manejó prácticamente una hora antes de que se hiciera público, ya se tenía y efectivamente acá hubo una instrucción de mantener esa información en reserva hasta que los familiares, por ejemplo, aterrizaran, porque lo que ocurrió fue que a las 9 de la noche se les cuenta en este lugar que habían restos humanos en lo que se encontró en la búsqueda, pero había un grupo de familiares que iba rumbo a Santiago y que aterrizaban minutos antes de las 10 de la noche. Entonces el compromiso que se pactó con la Fuerza Aérea fue que se esperara el arribo de esas familias, se les entregara la información y luego se hiciera público a través de un comunicado que ellos que lo iban a hacer. O sea, efectivamente acá se ha trabajado mancomunadamente con quien está a cargo de la información oficial para que los familiares no se enteren por la prensa de lo que ha sucedido. Oye, Simón, eso se ha trabajado, se ha respetado también, que es importante desde el punto de vista de la premura que a veces uno como profesional pueda tener, más allá que se tenga la información recontrachequeada. A veces tenemos la información y se ha tratado de respetar ese proceso para no invadir un poco la privacidad de los familiares. Se prefiere salir bien que salir antes. Sí. Se prefiere salir mejor con la información que salir apresurado. En ese sentido, es un desafío para todos. Oye, Simón, bueno, así como has conversado con gente de la Fuerza Aérea, me imagino que también con los representantes de esta familia. Y tú lo mencionabas al inicio, que no se sabe si el tiempo de búsqueda se pueda extender, pero yo me imagino que uno de los deseos de ellos es que sí se extienda, porque yo creo que parte de hacer un duelo es recuperar algo de esa persona que perdiste de una manera tan trágica. Eso es así. Ha sido complejo, Carlita. La verdad es que las familias están súper dolidas con esta situación, algo lógico. O sea, cualquier persona reacciona de esa manera. Y de cierta manera tampoco nosotros hemos querido invadir más allá de lo necesario el dolor que están viviendo. Y claro, eso existe el morbo de saber de cómo están reaccionando, ¿cierto? Y eso, hemos tomado una decisión, insisto, editorial como canal, como programa. Esto es una decisión conversada de respetar ese espacio de intimidad de la familia. Yo creo que como profesional de las comunicaciones, creo que ha sido una decisión súper acertada, porque no sé qué suma a veces poner en pantalla de forma obligada el drama de una familia que lo está pasando mal, si ya no hay nada más que decir. Solo entrega dolor, imágenes de desesperanza. Hay personas que sí lo han querido hacer de manera voluntaria. Sabes que yo sí quiero hablar, yo quiero entregar mi testimonio. Pero cuando te dicen, sabes que no, uno lo primero que hace es entregarle, por supuesto, el pésame, como siempre que llamamos a las personas, hablamos a nombre de canal, digamos, no de forma personal, y le entregamos como canal el sentido pésame de lo que están viviendo, no se los presiona más allá, no se los invade. Hemos sido súper respetuosos en ese sentido, porque sentimos que acá hoy en día lo que más llama la atención desde el punto de vista de entregar certeza y tranquilidad a las familias es saber lo que se está haciendo. Claro. Porque, claro, si la gente se siente abandonada, lo más probable es que recurran a nosotros desde el punto de vista de exigirle a la autoridad que se hagan cosas. Mira, y lo que tiene que ver con respecto a eso es importante, insisto, es una decisión que hemos tomado y que hemos abrazado y que la respetamos y la valoramos como tal. Yo creo que hay que respetar a la familia. ¿Y qué es lo que quiere la familia? Eso. Quieren que se le entregue información, la información se le ha entregado. Quieren que las autoridades le den la cara, las autoridades le han dado la cara, le han hablado de frente, le han entregado información que no conocían, como el caso del hallazgo de restos de sus familiares. Eso es bueno, porque nos enteran a través de los medios de comunicación, se enteran directamente de quienes tienen que entregarle la noticia. Mira, les voy a compartir unos datos que son súper relevantes para que hablemos de lo que tiene que ver con respecto a las labores de búsqueda. Mire, el Paso Drake, ustedes se preguntarán, o lo han visto en los libros de historia, ¿cierto? Es el lugar en donde
se abrazan testimonialmente el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, un poquito más al sur del Cabo de Hornos. Tiene características que son sumamente llamativas desde el punto de vista de la fiereza. Estamos hablando de uno de los pasos más peligrosos que existe en el mundo. Es el pasaje y es el cruce más corto que existe entre la Antártida y el resto de las tierras que emergen del planeta, o sea, desde el continente. Es el límite entre el Atlántico y el Pacífico y es considerado a veces como una línea entre el Cabo de Hornos y la isla Shetland del Sur. También se señala como límite natural entre ambos océanos la curva formada por las Antillas del Sur o Arco de Scotia que penetra hacia el este. Esto lo estoy leyendo para que ustedes vean y después vamos a ver esto que estoy leyendo, ustedes lo van a ver después en las imágenes y seguramente nuestro público también va a conocer lo que significa pasar por ese lugar. Aunque es el límite convencional más recurrido, es el meridiano del Cabo de Hornos hasta tocar el paralelo 60 sur, donde para muchos países comienza el Océano Antártico. Es el límite. Eso que yo les dije de manera tan técnica, que lo leí, que son palabras que se las lleva el viento, quiero que lo revisemos en imágenes para que ustedes vean. ¿Qué significa pasar por el Paso Drake? Es tremendo. En un video de la Armada chilena que da cuenta de la furia de ese lugar. Lamentablemente ahí se produjo la tragedia. Poner atención la dotación y pasajeros. En 2 horas más iniciaremos el cruce del Paso Drake. Por lo tanto, proteger sus pertenencias, trincar todos los elementos, mantenerse a resguardo en cubierta. Nos vamos a mover. Claro, ustedes ven ahí lo que es el Paso Drake. Contextualizar, este es un video de la Armada de Chile, por eso la musicalización que ellos le realizan no la hacemos nosotros, sino que el video nace de esa manera. Es un video institucional que se muestra a sus camaradas y que da cuenta de la fiereza de ese lugar. Por eso es que... Y por eso que a ver... Ustedes ven lo heroico que significa pasar por ese lugar en condiciones que no son buenas. Por eso, cuando nosotros supimos de la tragedia, hablamos con la gente de la Fuerza Aérea y hablamos con la Armada y se alimentaba esta esperanza de un amarizaje en el lugar. La verdad es que uno veía los rostros y fuera de micrófono nos decían eso es prácticamente imposible, porque para amarizarse necesita un mar calmo, como lo ocurrió en la tragedia del Hudson ahí en Nueva York, en donde ahí prácticamente el río era una taza de leche, ¿cierto? Se podía hacer, pero en esas condiciones, ustedes comprenderán, es prácticamente imposible que un avión en estado de emergencia pueda haber hecho lo que se presumía en primera instancia y alimentaba la esperanza de las familias que se pudiese haber logrado. Luchito, te doy de inmediato el pase porque me acaba de llegar información que es súper relevante y que me gustaría compartirla con ustedes, porque se ha confirmado que hasta ahora 44 familiares de un total de 58 pasajeros entre oficiales de enlace, médicos, enfermeros, asistentes sociales y servicio funerario vienen viajando rumbo a Punta Arenas. El vuelo se estima para las 9:30 y no se sabe cuántos familiares se quedarán o se devolverán. Eso se va a ver estando acá en la región de Magallanes. Es decir, vienen en este momento 44 familiares rumbo hacia este lugar y ya denota la situación que puede establecerse, porque si hay servicio funerario pueden haber novedades con respecto al tema de reconocimiento de cuerpos en un proceso que será tremendamente doloroso, muchachos. Ustedes ya lo vivimos, ¿no? Lo que fue la tragedia del Casa 212
en donde cualquier detalle corporal, un tatuaje, Claro. algo sirvió para reconocimiento de los familiares. Un proceso, insisto, que a nadie le gustaría pasar, es un proceso tremendamente doloroso, pero a la vez necesario para entregarle también tranquilidad y, como lo decíamos en la nota, cerrar de cierta manera el círculo de esta tragedia. Sí, bueno, es precisamente lo que yo atendía al principio, que decía que, bueno, imaginamos que los familiares van a ir todos rumbo a Punta Arenas, aquí hay una necesidad de identificación de las víctimas, es una necesidad que tiene cualquier ser humano de querer establecer por lo menos un contacto con sus seres queridos. La Sola quería apuntar algo. Que a mí, frente a lo que estaba comentando Simón, me parece que las coberturas en general periodísticas que se hacen de estas tragedias tan potentes, ¿no? Que, como bien dice nuestra pantalla, lo decía hace algunos momentos, está enlutando a Chile, tiene un desafío, y lo que nosotros como comunicadores tenemos que entender que hay dos etapas o dos procesos. Lo primero a lo cual estamos asistiendo hoy día está directamente relacionado con un dolor profundo de los familiares de 38 personas que iban al interior de ese avión, y desde allí también me sumo a lo que ha dicho Simón, porque lo hemos hecho ese trabajo desde el departamento de prensa de respetar cada proceso, y que esos procesos nos ha pedido la autoridad sean oficiales a través de los comunicados que ellos mismos entregan. Porque hoy día en el mundo de las redes sociales, de hecho lo dice el comandante cuando se reúne con los familiares respecto de la información que ustedes han escuchado en redes sociales, debo decirles que. Entonces nosotros también esperamos ese momento para darlo a conocer, porque ya se sabía bastante respecto de las propias publicaciones que habían hecho incluso en Brasil, de los hallazgos o descubrimientos que se habían hecho en el mar. Entonces creo que la concentración hoy día de nosotros como comunicadores debe estar como en dos focos. El primero, que es efectivamente esto, respetar ese dolor profundo de la familia, ¿no? Respetar los procedimientos de la FACH y entender que esto es un proceso muy complejo y doloroso para ellos. Pero lo segundo también, Simón, que va a ser nuestra segunda, y está siendo nuestra segunda línea de investigación, es saber qué pasó con el avión. Claro. Probablemente esa profundidad en la investigación vaya llegando con el tiempo, porque también los familiares y el país van a necesitar una respuesta a por qué se cayó el avión. Viene una nota bien interesante hoy día en el cuerpo. Y viene una nota en el Cuerpo C del Mercurio, Simón, respecto de este audio, que ayer publica La Cuarta, que existe este audio, por eso lo conocemos públicamente, no publica el contenido del audio. El mismo comandante dice que el audio existe, lo reconoce, pero que no lo ha escuchado y que es materia de investigación. En todo caso, dice también que debiese estar dentro de la bitácora de viajes si es que hubiese habido una falla eléctrica. Pero hay algo que me llama la atención que quería comentar contigo. El retirado general de la FACH y ex comandante del Grupo 10, que concentra los aviones Hércules, o sea, tenía contacto, ¿no?, con estos aviones, él se llama Leopoldo Moya, expiloto con vasta experiencia en vuelos a la Antártica, señala lo siguiente, que la falla total eléctrica no invalida de tal manera que un avión se caiga, ¿ok? A no ser que sea una cosa extrema como un incendio o una explosión eléctrica, pero con una falla eléctrica, dice, se apaga todo y queda lo esencial, que está conectado a la batería del avión, que es independiente del sistema eléctrico. O sea, produciéndose incluso una falla eléctrica total, el avión podría haber seguido funcionando. Por lo básico, y dentro de lo básico me imagino que está la comunicación radial. Además. Claro. Bueno, probablemente acá hay una investigación en paralelo. Sí, como no, decía hay Sole. dos. Hay dos, claro, Sí, que se va a estar haciendo y que probablemente va a durar, Simón, como decías tú, muchos meses, porque acá finalmente va a llegar un minuto en que se van a tener que determinar responsabilidades también. No, efectivamente. Y fíjate que el día de ayer, Sole, lo que tú decías, que lo dice el general en retiro, a mí me lo confirmó en esta conversación la tripulante, que voy a reservar obviamente su identidad, me decía eso si hubo un apagón, este avión tiene baterías que lo sostienen. Claro. Entonces, claro, ¿cuáles son las 4 teorías? Hay 4 teorías que son las más plausibles con respecto a lo que pudo haber pasado. La primera, la menos probable, prácticamente descartada ya, es de un atentado al interior del avión. Eso es una de las teorías que se barajó y que se va a barajar porque se tiene que descartar en un 100%. La segunda, el apagón o blackout que haya generado este impacto. También se ha ido descartando paso a paso. Lo segundo, una falla humana con respecto a este incidente, que también es difícil, tomando en cuenta la expertise del piloto, más de 3.000 horas de vuelo, ¿cierto? Con viajes prácticamente durante toda esta jornada hacia allá. Y instructor, además de un H-130, así estamos hablando de uno de los pilotos quizás con mayor experiencia. Y la cuarta teoría, que es la que hablamos el día de ayer, que se
asemeja de cierta manera a lo que pudo haber, que pasó en Mississippi el año 2017 en un accidente de un avión similar a este. Es el desprendimiento de parte del avión que haya provocado una alteración en las turbinas, en la hélice, que haya generado una pérdida de velocidad y de estabilidad inmediata en donde no se pudo reaccionar prácticamente a nada. Esa teoría es la que se abraza con más fuerza. ¿Por qué? Por cómo quedó y por cómo se han ido esparciendo los restos del avión, que denota o que da a entender que hubo un impacto de fuerza mayor, violento, tremendo, donde no hubo espacio para tratar de equilibrar la nave contra el mar. Y a eso se suma que el impacto fue de tal envergadura que nos decían que ante una colisión, en este caso con el mar, a esa velocidad y a esa fuerza, prácticamente en caída libre, los sensores, los GPS pueden desactivarse producto del golpe y además la profundidad del mar. Yo creo que esa es la teoría que más que más ha tenido prueba en razón a lo que se ha podido encontrar. Se habló en su momento de una explosión en el aire, pero de ningún elemento que se ha encontrado tiene rastros de incendio, de que algo de esas características pudo haber ocurrido. Claro, Oye, se encontraron esponjas, o sea, una emergencia aérea de un incendio aéreo entregaría ciertas luces, ciertos temores de lo que puede haber acontecido. Y lo otro es la zona, insisto, voy a reforzar esta idea del paso Drake, y ante esa posibilidad de un amarizaje, la verdad es que también se barajó en primera instancia, pero eso fue prácticamente descartado de inmediato. O sea, la bravura de ese océano es tremendo, entrando al mar Antártico, ¿cierto? La conexión entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Y por eso quiero compartir otro video que hemos logrado captar que da cuenta del escenario. O sea, para que ustedes vean dónde se están realizando en estos momentos la búsqueda. Este es otro testimonio, otro video que da cuenta de cómo es el paso Drake, de lo difícil que es trabajar para la Armada y para la Fuerza Aérea en ese lugar. Lo revisamos. ¿Ustedes saben lo que significa pasar por un mar tormentoso? Se los presento. Se llama pasaje Drake, un paso marítimo más peligroso del mundo. Y es ese que está ahí. Bueno, estamos ya en el famoso paso Drake, el pasaje marítimo más peligroso del mundo, y cobra su nombre por el famoso corsario inglés que se llamaba Francis Drake. Bueno, aquí acaban de romper una ola bastante fuerte. Francis Drake transitó este pasaje en el año de 1578 y a él se le debe el nombre a este pasaje. Esto se está poniendo bastante fuerte. Y aquí es el punto donde se unen y se mezclan las aguas del Atlántico y del Pacífico, una serie de temperaturas en las aguas que al revolverse aquí generan este tipo de mareas. Además, los vientos que vienen de la Antártida levantan contundentemente las olas para generar el movimiento que estamos experimentando en este momento. Este es el pasaje Drake y hasta ahorita estamos comenzando a entrar por él. Aproximada de 7 grados centígrados y con una sensación térmica mucho menor. Estamos estimando terminar de pasar por este estrecho en unas 30 horas aproximadamente. La tripulación está totalmente alerta y atenta para llevar una navegación segura. Y este es el precio que pagamos para llegar al continente blanco y seguir contribuyendo con el programa antártico colombiano. Un saludo desde estas latitudes sureñas y espero seguirles hablando pronto desde el continente. Un abrazo. Palabras mayores, ¿no? Sí. Ese es el paso Drake. Es tremendo, es tremendo. Por eso, y a eso se suma otro elemento, que el clima o las condiciones del clima en el lugar meteorológico son súper cambiables. O sea, pasa de una quietud
prácticamente cero, que fue, por ejemplo, la condición que se aprovechó para encontrar los primeros restos. Ustedes cuando vimos las fotos o las imágenes, se ve un mar bastante tranquilo. Se aprovechó yo le decía a Lucho el día de ayer, una especie de, entre comillas, ojo de huracán de lo que se vivió en ese lugar, porque se veían escenas en donde el mar estaba absolutamente calmo, estaba despejadísimo el día, pero esto cambia radicalmente. De hecho, veníamos en la mañana conversando mientras nos trasladamos a la 4ª Brigada Aérea, que claro, yo le decía, hablaba con la Camila, nuestra editora, y yo le decía, ¿sabes qué? Está lloviendo, está nublado acá, hay viento, esto quizás dificulta las labores de búsqueda en el sector. Y la Kim, que es nuestra transportista que nos ha llevado todos estos días, nos dice, ojo, chequeen ese dato, porque yo normalmente traslado a pilotos de helicóptero y de avión, y nos dicen que cuando está feíto en Punta Arenas, allá en el Antártico, en el Drake, está bueno el clima, está lindo. Para que ustedes vean, estamos a 500 kilómetros, 600 kilómetros, esto es como la distancia entre Santiago y Villarrica, para que tengan una noción, o sea, eso es más o menos la distancia. Entonces, efectivamente, acá puede estar feo, pero allá puede estar despejado. Y aunque esté despejado, pueden pasar un par de minutos y la situación cambia drásticamente, por lo que decía ahí no sé si es periodista, pero ¿quién relata? Que hizo el video, que es de Colombia, ¿no? Que decía, que relata el tema que por los vientos antárticos, que si me confirma Pablete, que es periodista del Canal 1 de Colombia y paisano, que da cuenta de la situación, ¿cierto? Que cambia de un momento a otro, las olas son tremendas, hay influencia del viento de la Antártica, las corrientes del Atlántico, las corrientes del Pacífico, y por eso es que hemos querido hacer hincapié en las condiciones de que se desarrolle la búsqueda, porque a medida que pasan los días, a medida que pasan las horas, las corrientes, los vientos, las olas van haciendo lo suyo. Inevitablemente dispersar, y van haciendo lo suyo, y van a dispersar el material. Por eso me da la impresión, y lo puedo comprobar por lo que he podido conversar con algunas fuentes, que lo que se recogió en ese lugar va a ser sumamente importante, porque a medida que pasen los días, la situación de encontrar más elementos va a ser quizás más dificultosa. Ojalá que eso no sea así, que se logre encontrar alguna estructura importante, porque lo que viene ahora, querido panel, es un verdadero trabajo de joyería. Acá el avión se va a tener que tratar de armar como un puzzle, pieza a pieza, ¿cierto? Los elementos de ropa, mochilas, maletas, equipaje, ¿cierto? Que se encontró, van a poder determinar algunas líneas de saber de qué de envergadura fue el impacto, y lo mismo obviamente con los restos fatales. O sea, a medida que pasan los días, tomando el contexto del lugar en donde se está desarrollando la búsqueda, quizás lo que se encontró, ojalá que me equivoque, pero lo que me conversan algunas fuentes dicen que puede ser lo que se va a encontrar de esta situación. Sabemos que los buques que están trabajando en el lugar tienen más elementos que se han ido encontrando durante la noche, durante el día, pero claro, cambian las condiciones, el mar se agita, comienza el viento, y claramente la búsqueda se hace más difícil de otra manera, Simón, y se dificulta, como lo vimos en la imagen. Se hace más difícil, Lucho. Sí, ¿sabes qué pasa? Que aquí en la tercera hay una información que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, con respecto al cambio permanente de las condiciones climáticas, y hay una terminología que yo no conocía, dice, se generan puntos ciegos o zonas de silencio, que a partir de los cambios climáticos tan fuertes se hace más difícil la búsqueda, que esto refrenda un poco lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que la tecnología uno no la conocía, esta información que entrega precisamente la Armada en Punta Arenas. O sea, efectivamente aquí hay un tema climático que es fundamental para la búsqueda de más elementos, de este puzzle, por decirlo de alguna manera. Es muy cambiante, eso es lo que pasa, cambia rápidamente. Entonces, cuando se encontraron la mayor cantidad de elementos, se puede apreciar en la fotografía y los videos, básicamente un mar en calma, un día despejado, ¿cierto? Pero de un momento a otro la situación cambia, es más difícil sacar estructuras en un mar que está agitado, ¿cierto? Entonces se tienen que aprovechar esos puntos de silencio o de quietud ahí en el océano Antártico para tratar de rescatar aquello. Y lo otro es el traslado de estos objetos. Nos comentaban el día de ayer que no todos los buques que están presentes en la zona, que tienen estos elementos que han sido rescatados,
pueden acoger que un helicóptero, por ejemplo, se pose. En el caso, por ejemplo, del Sargento Aldea, que es el buque chileno de la Armada que trabaja en la Antártica, ellos tienen un helicóptero, ¿cierto?, que trabaja con ellos, que es parte de los trabajos diarios. Pero ese helicóptero, por ejemplo, no puede volar a Punta Arenas o a Ushuaia. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está tratando de llevar todo a Puerto Williams, vía marítima, y desde Puerto Williams en aviones traerlo a Punta Arenas. Es decir, el trabajo que se está haciendo para que los objetos puedan llegar acá es de una coordinación y de un trabajo tremendo, porque, por ejemplo, José, los Black Hawk, que son estos aviones, helicópteros de gran envergadura, de ciertos militares, no tienen la capacidad técnica, o más bien los buques que están en el lugar no tienen la capacidad técnica para que ellos se puedan posar. Entonces, claro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y qué difícil, imagínense condiciones donde el viento y la ola son tremendas, tienen que prácticamente con ganchos, con alguna estructura, agarrar esto y llevárselo a otro lado. No sé, imagínense el trabajo que se está realizando, y es tremendo. Es una especie de posta, mandando todos estos elementos a Puerto Williams, de Puerto Williams por aire para acá. La verdad es que es un trabajo tremendo que se está realizando para que esos objetos que se puedan recoger permitan, de cierta manera, reconstruir la historia de lo que lamentablemente pasó en esa tarde. Te quería preguntar, ¿cuál es el radio o la distancia que existe entre Ushuaia y Punta Arenas, más o menos, para entender el radio de búsqueda que se está haciendo y de qué manera también hoy día se está coordinando la Armada y la FACH? Mira, para que quede más claro, a 700 kilómetros de Punta Arenas, en línea recta, está el punto en donde se encontraron estos elementos. Si tú tomas ese punto y miras hacia el este, es decir, hacia Argentina, te encuentras con Ushuaia, que está a 500 kilómetros, ¿cierto? Ese es más o menos son distancias grandes. El punto equidistante entre Argentina y Chile. Claro. El área de búsqueda se dividió en 7 puntos. El punto 1, y a 30 kilómetros de ese punto 1, se encontraron estos objetos. ¿Cuál fue el punto 1? ¿Por qué tiene ese número y está marcado en los mapas con color rojo? Porque ese fue el punto en donde se perdió la comunicación del radar con el Hércules. ¿Qué es lo que se hizo? Yo les comentaba el día de ayer. Por protocolo, ellos observaron que se pierde la comunicación, pero ellos tenían que esperar, porque se puede a veces perder por cualquier elemento técnico una comunicación en el radar. Se presume que algo puede pasar, pero no está 100% asegurado. Ellos tenían que esperar que él llegara hasta el otro punto de comunicación radial, que era el Paso Drake. Anteriormente, cerca de las 4 de la tarde, lo habían hecho en el Paso Hornos. Se pierde a mitad de camino eso y tienen que esperar prácticamente media hora para que llegue hasta ese lugar. Como no llega y no da comunicación radial, ahí están los dos elementos en donde se presume ya y se habla de un avión desaparecido. Simón, porque no se ve en el radar y porque no existió la comunicación radial en ese punto. Todo eso ahí en medio del océano, a 700 kilómetros de Magallanes, a 500 kilómetros de Ushuaia, prácticamente a mitad de camino, a 400 de llegar a la Antártica. Son 1100 kilómetros desde Punta Arenas hacia la Antártica, hacia la base de la Vía de la Estrella, que es la puerta de entrada y al continente blanco. Es que eso te iba a decir, porque cuando tú hablas de 700 kilómetros, hablas de 500 kilómetros, o sea, estamos hablando de un radio de 1000 y tantos kilómetros, para entender más o menos, para que la gente se haga una idea de la dimensión que tiene. Esto es como hablar desde Arica a, más o menos, para graficar, si lo graficáramos desde Santiago a Villarrica. Esto es para que Santiago, la zona de búsqueda es en su primera instancia fue de 700 kilómetros por 240. Esto es de Santiago a Villarrica de largo. Imagina. Y el ancho total de la región de Antofagasta, que es la parte más ancha de Chile, que cuando uno ve el mapa, que tiene una extensión hacia Bolivia, ¿cierto? Es muy complejo. Esa parte de la más ancha de Chile corresponde a lo que se buscó. Es tremendo. Era buscar, imagínense, buscar restos sumergidos desde el aire o por tierra en una proporción gigante de radio, que la verdad es que era muy difícil, y lo lograron, Lo lograron porque encontraron dar con los restos. Y yo, Luchito, te voy a meter el pase. Y cuando estaban en esa zona, lo que hacen, comienzan a hacer ampliar el radio. Una pirámide, como una espiral. Una espiral, exactamente. Del punto 1 comienzan en espiral a buscar, ampliar. Y eso se suma revisión
tanto por aire como por mar, desde Punta Arenas hacia la Antártica y desde la Antártica hacia Punta Arenas, de este a oeste y de oeste a este. O sea, la zona se peinó absolutamente y se logró delimitar ese lugar a 30 kilómetros del punto en donde se perdió el contacto. Sí, la verdad es que es tremendo el trabajo que se está realizando, un verdadero trabajo de joyería. Un trabajo de joyería. Bueno, entendemos que además ha habido apoyo de otros países, me imagino que ellos se mantienen en esta búsqueda, un despliegue amplísimo de búsqueda. Pero a propósito de lo que estábamos hablando de las condiciones climáticas que son del lugar, hoy día está con nosotros Gianfranco Marcone. Gianfranco, ¿cómo podemos entender los fenómenos climáticos que se producen en este lugar que hacen tan difícil una búsqueda como esta? A ver, creo yo que podríamos quizás comparar esta zona, aunque guarda las proporciones muy distintas, con quizás un sector muy cordillerano. Son zonas muy, pero muy inestables. Es decir, quizás la cordillera es más inestable desde el punto de vista que, como es tan abrupta, se producen más diferencias. Pero acá, esta es la zona donde nacen finalmente la mayor cantidad de los sistemas frontales. Todo lo que nos llega a veces a nosotros nace en esta zona del país. Entonces, acá tenemos varios factores y varios tips que quizás podríamos dar. Uno, una zona de mucho viento. ¿Por qué? Porque se originan los sistemas frontales, que son bajas presiones, te cambian abruptamente la presión, lo que tú hablabas de los puntos ciegos, cambia rápidamente de una alta a una baja y bajas muy profundas, lo que hace que salga viento y eso levante, por supuesto, una marejada. ¿Y eso interviene en nuestro sistema climático? O sea, ¿va hacia el norte en el fondo? Eso puede venirse hacia el norte, pero es más difícil porque ahí el anticiclón finalmente genera su predominio y hace que los sistemas frontales no lleguen a estas latitudes. Pero en esa zona siempre están pasando. Si tú miras una imagen satelital varios días, vas a ver que siempre están pasando justamente por el paso Drake muchos sistemas frontales o centros de baja presión. Dos, muy poca visibilidad. Hoy día está lloviendo en Punta Arenas, está nevando en la Antártida. Ahí se produce el llamado viento blanco, que finalmente no ves prácticamente nada. Tres, una zona de gran profundidad del océano, que ya lo hemos dicho que llega casi hasta 5 kilómetros. Sí, 4.000 kilómetros. Y otro punto que agregaría yo, las corrientes marinas. Tenemos que pensar que son un lugar donde se cruzan dos océanos. Se junta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Y se cruzan varias corrientes. Generan también muchas corrientes marinas que son muy, pero muy complejas. O sea, se puede despegar con una condición climática y a mitad de camino eso cambia completamente. Totalmente. Ahí... De hecho, bueno, justamente cuando van a veces vuelos a Punta Arenas, a veces se devuelven o tienden a detenerse. Generalmente se detienen en Puerto Montt, del avión que va a Punta Arenas se escala y luego va a Punta Arenas porque, y acá estamos hablando que es mucho más allá. O sea, bueno, esa es la escala frecuente que se hace a Punta Arenas. Claro. Sole.